Gloria a ti, Señor. Hermoso Jesús, te adoramos, Señor. Seguimos con la serie en el libro de Santiago. El título del mensaje de hoy es La fe puesta en acción. Vamos a ponernos de pie, ¿verdad? En honor a la palabra del Señor. Busquemos nuestras Biblias en Santiago 1, del 19 al 27, y cuando la tengamos, digamos amén. Santiago 1, del 19 al 27. Dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas que el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos permites vivir esta hermosa tarde, que podemos reunirnos aquí, Señor, Padre, para alabarte y glorificarte, Padre. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Señor, para darnos vida en abundancia, Padre. Gracias, mi Jesús. Te pedimos una bendición especial, Padre, para Steamtown Church en español, Padre, para cada uno de los que están aquí presentes, Padre. Padre, inquieta a aquellos que se quedaron en sus hogares, Padre. Es mejor estar un día más en tus atrios que 1000 fuera de él, Señor. Padre, bendíceme, escóndeme detrás de tu cruz, Señor, que solo abre palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. ¿Alguna vez, mis hermanos, se ha mirado al espejo, verdad? Y ha visto algo fuera del lugar? Está despeinado, quizá comida entre los dientes. Pero si usted ve todo eso y no hace nada, ¿verdad? Es absurdo, ¿verdad? Tiene que arreglarse y salir de la casa arreglado. Pues Santiago usa esta misma imagen parecida, ¿verdad? Y nos habla de que el que oye la palabra y no la pone en práctica, pues está haciendo lo mismo. Está yéndose sin arreglársela. Es algo absurdo. La epístola de Santiago es muy práctica desde el comienzo, ¿verdad? Santiago exhorta a los creyentes a vivir una fe auténtica, una fe visible y coherente. En el mensaje de hoy nos llama a recibir la palabra de Dios con humildad. Tenemos que ser humildes, ¿verdad? Frente a la palabra de Dios. Obedecerla con prontitud y vivir una religión verdadera. Es muy común que las personas profesan a Jesús, ¿verdad? Pero su testimonio a veces no es el que profesan. Pero sus vidas no van conforme a la fe, a lo que están. Tenemos que dar testimonio, ¿verdad? De que somos cristianos.
La vida cristiana es una vida práctica y no solo conocimiento intelectual. A veces tenemos mucho conocimiento de la Biblia en nuestras mentes, pero no la ponemos por obra, no la practicamos. Muchos cristianos tienen conocimientos bíblicos, pero no lo ponen en práctica, ¿verdad? No lo ponen por obra. He desarrollado el mensaje de hoy en 3 subtítulos. El primero dice, recibe la palabra con humildad, que se encuentra en el versículo 19 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago comienza dando un señalamiento a la actitud correcta hacia la palabra de Dios. Ser lentos, ¿para qué? Para hablar, ¿verdad? Y rápidos para oír. Por eso Dios nos dio, ¿qué? 2 oídos para escuchar más que hablar. Esto no solo se refiere a nuestras relaciones humanas, ¿verdad? A veces nos gusta hablar y no dejamos hablar a la otra persona cuando estamos interactuando, sino también es a nuestra disposición, ¿verdad? Espiritual con Dios. Tenemos que leer más la Biblia, ¿verdad? Que orar para que el Señor, que muchas personas oran, pero no leen la Biblia para alimentarse, ¿verdad? Para que Dios les guíe en la vida. A menudo queremos hablar más que escuchar, incluso, ¿verdad? Con Dios. Santiago nos exhorta a desechar toda inmundicia y malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Es un llamado a la humildad y a la limpieza interior para que la palabra pueda echar raíces, ¿verdad? Si nuestra actitud es humilde de recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Dios va a echar raíces, su palabra va a echar raíces en nuestras vidas. Hay un Salmo 119 que muchos de ustedes lo conocen, el verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Hay un agricultor, ¿verdad? Que cuando siembra, quizá la semilla cae en piedras o en basura, ¿qué pasa con esa semilla? No germina. Y si germina, se muere. De mismo modo, si no limpiamos nuestro corazón, la palabra de Dios no puede transformarnos. Si no abrimos nuestro corazón, la palabra de Dios no tendrá efecto en nuestras vidas. John Scott dijo, la palabra de Dios no fue dada para nuestra información, sino para nuestra transformación. O sea que no es solamente tener la información en el intelecto, sino para que esa palabra nos transforme día a día. Si la palabra de Dios se queda solamente en el conocimiento y no nos transforma, es como un conocimiento sin aplicación. Cuando nosotros estudiamos o hacemos una carrera, cuando vamos al campo a laboral, si no aplicamos lo que aprendimos, de nada nos valió estudiar lo que estudiamos. Así es la palabra del Señor. La segunda subtema le puse por título obedecer la palabra con acción. Y eso se encuentra en 22:25. Y dice así la palabra del Señor, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Aquí Santiago es directo. Dice, escuchar la palabra no basta, no es suficiente. Escuchar la palabra no basta, no es suficiente. No es suficiente venir solamente domingo y escuchar la palabra. Hay que ponerla, ¿verdad?, por obra y por práctica. El que oye pero no hace es como el que mira en un espejo y se va sin hacer nada. Como les decía al principio, se va sin arreglarse esos detalles. Es una ilustración poderosa ¿de qué? De un autoengaño espiritual. Nos estamos engañando espiritualmente si sabemos intelectualmente y no las ponemos por práctica. Dice, el que obedece, en cambio, es comparado con alguien que mira atentamente a la ley perfecta de Dios y persevera en ella. Esa persona será ¿qué? Bienaventurada en lo que hace. La ley perfecta no es una carga, sino una libertad. Obedecer a Dios no es esclavitud, sino el camino verdadero hacia la libertad. Es como, voy a dar un ejemplo, es como seguir las señales de tránsito, ¿verdad? Para mucha gente es una carga. A veces, pues cuando pide 55 millas, ¿verdad?, la carretera y usted va a 70. O cuando va detrás de un carro lento y hay 2 líneas amarillas y ahí te está diciendo las 2 líneas amarillas que no puedes pasar, ¿verdad? Tenemos quizá la libertad de violarla, pero ¿qué nos está protegiendo? Esa ley de tránsito nos está protegiendo, ¿verdad? Así también es la ley de Dios. Nos protege, nos guía por un camino seguro. Aleluya. Vamos el tercer subtema. Dice, vive la palabra con autenticidad. Versículos 26 al 27. Dice así la palabra del Señor: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago ahora nos habla de la religión verdadera. No se trata de rituales vacíos. Vemos que muchas religiones solamente hacen rituales y después que hacen esos rituales salen afuera, nada de lo que aprendieron, nada de lo que hacen, obra conforme al prójimo. Si no se trata también de controlar nuestra lengua. Dice, cuidar a los necesitados. Usted ve una necesidad de un hermano o alguien en la calle, usted como cristiano debe cubrirle esa necesidad. Es como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Y dice, y vivir sin contaminarse del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Aquí somos peregrinos. Nuestro hogar lejano está. Que Santiago ahora, ¿verdad?, habla de la religión verdadera y en otras palabras, la fe se demuestra en el hablar, en el servir y en vivir una vida apartada para Dios. Ahí dice la religión pura y sin mácula. ¿Usted sabe qué es mácula? Sin mácula. Dice, significa sin mancha, puro, sin defecto moral o espiritual. Aleluya. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No se trata de una religión externa, sino de una práctica espiritual y compasiva con el prójimo. Debemos, ¿verdad?, con el prójimo y con el hermano. Un verdadero cristiano no se quedará en el conocimiento de la palabra, sino que se compadece del que sufre y hará esfuerzo para satisfacer, ¿verdad?, la necesidad del que sufre.
Ese legado, ¿verdad?, nos dejó Dios, ¿verdad?, por medio de su Hijo Jesucristo. Vemos el ejemplo de Jesús, que Él vino ¿a qué? A servir y no ser servido. Vamos a estar concluyendo el mensaje cortito, pero como decimos nosotros, conciso. Y vamos a ver algunas aplicaciones. En el mensaje que acabo de dar, ¿verdad?, nos llama ¿a qué? A una fe que escucha, obedecer y vive la palabra de Dios. No es suficiente saber lo que dice la Biblia. Debemos dejar que nos transforme, ¿verdad?, de adentro hacia afuera. ¿Y quién es el que nos transforma de adentro hacia afuera? El Espíritu Santo que mora en cada uno de quienes han recibido a Jesucristo. No es una transformación obligatoria externa. Debemos, ¿verdad?, cada hermano debe dejar que el Espíritu Santo bregue en sus vidas. Y vamos a ver unas aplicaciones. Vamos a hacer algunas preguntas y usted se va a autoevaluar en estas preguntas que vamos a hacer. Evalúa tu actitud al oír la palabra de Dios. ¿Vives la palabra con humildad y disposición a cambiar? Repito, ¿vives la palabra con humildad y disposición a cambiar? ¿O simplemente como oyente pasivo? Un oyente que calienta el banco y no hace nada. Tenemos que lo que oímos, ponerlo por obra. Tenemos que trabajar para el Señor. Decide obedecer, no solo aprender. Haz una evaluación honesta. ¿Hay algo que sabes que Dios te ha dicho y debes cambiar? Repito, ¿hay algo que sabes que Dios te ha dicho y debes cambiar, pero aún no lo has obedecido? ¿Hay algo de lo cual conscientemente te estás resistiendo? Repito, ¿hay algo de lo cual conscientemente te estás resistiendo? A veces Dios nos llama y nos resistimos a ese llamado. Vive tu fe de forma práctica. ¿Estás cuidando a los necesitados? Al que tiene necesidad, ¿estás cubriendo esa necesidad? Tu hablar refleja una fe madura. Tu hablar refleja lo que has profesado. Tu vida está limpia del sistema del mundo. No nos dejemos influenciar por la corriente del mundo. Tenemos, ¿verdad?, que mirar al blanco perfecto, que es el Señor Jesucristo, el que nos dio la vida eterna. Mis hermanos, hasta aquí es mi mensaje de hoy y oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde hermosa, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que esa fe debe ir acompañada de la obra, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, y como dice tu palabra, ponerla por obra, Señor. Ponerla en práctica, Señor. Lo que aprendamos, lo intelectual que sabemos de la Biblia, Señor, poderlo poner por obra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, poniendo tu palabra, Padre, siempre al frente, como dice el Salmo 105. Lámpara es, pies tu palabra, y lumbrera mi camino, Señor. Ayúdanos a entender que sea así, Señor, y que la pongamos por obra todo el tiempo, Señor. Bendice Steam Towns Church en español, Padre, y que ellos puedan seguir adelante, Señor, puesta la mirada en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.